La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí no solo escuchamos la palabra, la vivimos. Prepara tu corazón. Bienvenido a Iglesia Libertad. Estamos continuando la serie que empezamos la semana pasada titulada Cicatrices que cuentan una historia y la visión que declara la victoria. Esta serie tiene el fin de que recordemos, y para los que nunca habían oído, sepan un poco el contexto de la Iglesia Libertad, pero también conozcan la visión de la Iglesia Libertad. Y esto porque vienen en las siguientes semanas nuestro aniversario que vamos a celebrar, y yo anhelo que tú y yo tengamos razones, tengamos entendimiento, sepamos de dónde Dios nos ha sacado, lo que Dios ha hecho, y con ese entendimiento también podamos celebrar estos 11 años. La semana pasada hablábamos acerca de la necesidad de la paciencia. ¿Cuántos esta semana fueron probados en su paciencia? Yo me impacté porque oí de muchos de ustedes cómo fueron precisamente probados en su paciencia. Pero no es casualidad. Muchas veces Dios usa su palabra para prevenirnos y advertirnos de lo que vendrá y preparar nuestro corazón. Pero si queremos desarrollar una visión, es indispensable la paciencia, ¿verdad? El día de hoy yo quiero hablar de el poder de decirle sí a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 34. Acompáñeme con su vista, y si trae su Biblia puede también abrirla. Señor Jesús, háblanos, abre nuestros corazones, y que tu palabra dé fruto, que tu presencia sea tan real como lo ha sido desde la alabanza, pero nos siga ministrando, nos siga sanando, levantando y haciendo en nosotros la obra que solo tú puedes hacer. Amén y amén. Hechos 5:34 dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, y pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora les digo: apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podrán destruir, no sean tal vez hallados luchando contra Dios. Qué impresionante historia, porque los fariseos quieren matar a los discípulos de Cristo. Pues lo hicieron con Jesús, y ahora se dieron cuenta que ellos solamente provocaron un principio en el reino, que es cuando uno se va, uno se muere, Dios levanta dos más. Ellos mataron a Jesús, pero lo único que hicieron fue multiplicar y reproducir lo que Jesús empezó. Se levantaron muchos más discípulos, mucha más gente que siguió a Cristo, que siguió el mensaje de Cristo, que siguió el evangelio. Y entonces ahora los fariseos se sentían amenazados por este movimiento, porque ellos dijeron: aquí están los que trastornan al mundo. Y el problema que muchos tienen con el evangelio es que le ayuda a los que están en el engaño a conocer la verdad. Les ayuda a los que tienen ojos cerrados a abrir los ojos. Les ayudan a los que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Les ayuda a distinguir el bien del mal. Y siempre para corrientes filosóficas que se emplean, como dice la Biblia, con astucia, para reproducir un error
con finalidades muchas veces ambiciosas y de perversión humana, siempre van a tener un problema cuando se predica la verdad de la palabra. Porque la verdad de la palabra siempre va a traer luz y claridad. La palabra dice que este libro hace al tonto, lo hace sabio. Siempre va a haber razones para silenciar la voz de Dios para movimientos que tienen fines contrarios a los del reino. Sin embargo, en este momento se sienten amenazados por este movimiento de discípulos de Cristo, pero Gamaliel se levanta con mucha sabiduría y dice: a ver, ¿para qué pelean con ellos? ¿Qué no se han dado cuenta que antes se levantó un hombre llamado Teudas, al que seguían 400 hombres, pero hoy ¿dónde están? Y Gamaliel está enseñando un punto muy importante: lo que es del hombre se acaba, lo que es de Dios permanece. ¿Dónde está Teudas? Pero luego dice, también se levantó Judas. ¿Y dónde está Judas el día de hoy? ¿Quién está de los que le seguían? Todo su movimiento se esfumó, se dispersó, perdió su importancia, su relevancia, su fuerza. Sin embargo, Gamaliel les dice: si este movimiento de Cristo y sus discípulos es de los hombres, ¿para qué se esfuerzan tanto en ustedes quererlo detener? Dejen que pase el tiempo y solito se detendrá. Pero si de verdad es de Dios, está diciendo Gamaliel, este movimiento va a prosperar. Lo que nos enseña un principio muy importante: ¿en qué estamos anclando nuestra visión de vida? ¿En qué estamos anclando nuestra visión familiar? ¿A qué estamos anclando el propósito de nuestra vida? Porque el principio es: lo que es del hombre se va a acabar. Y constantemente Salomón dice: necio al que se afana. Porque todo lo que tú y yo hacemos tiene un inicio, pero también tiene un fin. Sin embargo, también la palabra nos está enseñando la importancia y la necesidad de anclarnos a una visión eterna. Va a trascender lo efímero, lo humano, y tenemos como ejemplo la visión de Cristo. Jesús murió hace cuántos miles de años, pero su visión trascendió su época, su temporada, su vida, y hasta el día de hoy, ¿cuántos seguimos creyendo, confesando y levantando el nombre que es sobre todo nombre? Nombre que no es un movimiento humano, nombre que no es de unos cuantos, nombre que Él nos ha dado, porque solo en su nombre podemos ser salvos. Lo humano acaba, lo eterno permanece. Todos aquí somos humanos y necesitamos anclarnos a un mover de Dios eterno, a una visión eterna. Después la Biblia dice en 1 Corintios 3, versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿En qué has puesto tu fundamento? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te rige? La palabra nos enseña: si somos de Cristo, no puede haber otro fundamento. No puede haber otra razón que nos mueva. Incluso la Biblia dice que el cielo y la tierra, pero su palabra no va a pasar. Si el fundamento de tu matrimonio es tu esposa, tarde o temprano se acabará la emoción. Si el fundamento de tu matrimonio es tu esposo, tarde o temprano se va a acabar la emoción, el enamoramiento, la etapa de sentir bonito. Si el fundamento de tu casa son tus hijos, tarde o temprano se va a acabar la emoción. Así como hay días tan bonitos, también hay días donde te sientes solo quizás.
Dices, ¿y por qué tanto esfuerzo? Y mira cómo me pagan, y dónde está su ayuda, y dónde está su presencia. No sé, es efímero también. Por eso lo que nos ancla en la vida no puede ser un hombre, no puede ser una emoción, no puede ser algo circunstancial, necesita ser Cristo. El vínculo que nos una, que nos haga permanecer. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y la palabra nos enseña 6 materiales con los que podemos edificar: heno, hojarasca y madera. Estos 3 materiales se encuentran en la superficie. Todos tenemos acceso a estos 3 materiales: heno, madera y hojarasca. Ahora podemos construir con estos 3 materiales. Y sabes que hay bungalows bien bonitos que han construido con madera, que han construido con hojas de palmera, y se llegan a ver impresionantes. Construir con lo superficial nos puede servir para una temporada, pero la Biblia nos enseña que todo en la vida se va a probar por fuego. Una relación se va a probar con el fuego. Una familia se va a probar con el fuego. Una fe se va a probar con el fuego. Una convicción se va a probar con el fuego. Todo en la vida se prueba con fuego. Y la tragedia de haber edificado con materiales superficiales es que el heno, la madera y la hojarasca se van a consumir con el fuego. Pero nos habla la Biblia de otros 3 materiales, y es oro, piedras preciosas y plata. ¿Sabes qué es impresionante de estos 3 materiales? Que ninguno de los 3 es fácil de encontrar en la superficie. La mayoría de estas 3 cosas se encuentran en lo profundo de la tierra. Se encuentran a través de minas, y las minas normalmente se encuentran kilómetros abajo de la superficie. Es el trabajo de años y años y años de gente cavando y cavando y cavando y cavando, hasta que llegan a estos lugares donde hay oro, plata, piedras preciosas y minerales. Pero todo esto tiene entonces que ver con entender con qué estoy edificando. Con lo superficial, porque lo superficial está a mi alcance. La tendencia está a mi alcance. Todos podemos construir un matrimonio de tendencia. Levanta más el mentón. ¿Qué mentón? Pues el mentón que tienes. Abre más los ojos, que nos dé más la luz. Todos podemos construir una vida de tendencia, un matrimonio de tendencia, hijos de tendencia. La tragedia con la tendencia es qué va a pasar. Y Dios te está invitando y me está invitando a no construir sobre la tendencia, a construir con herramientas eternas y profundas que van a durar y trascender temporadas. Oro, piedras preciosas y plata. Ahora, fácil de encontrar no son. El que construye con oro, piedras preciosas y plata va a ser muy diferente al que construye con lo superficial, porque el que construye con estos 3 materiales que están profundos se va a llevar tiempo, esfuerzo, se va a cansar, no va a ser rápido. Pero tú tienes que elegir si quieres ser parte de una obra que o parte de una obra que se acaba. Hola. ¿Cuál es la visión de tu vida?
¿Cuál es la visión de tu casa? ¿Cuál es la visión de tu matrimonio? ¿Con qué están edificando? Que no solo se vea bonita, porque hay cosas bonitas que el fuego acaba. Que sea hermosa, pero también tenga herramientas eternas que el fuego no pueda acabar. Y que aunque venga el fuego, aunque venga el día malo, aunque venga la tormenta, como dice Efesios, estad firmes. Mateo capítulo 7, versículo 16 dice: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Sabes, es fácil encontrar personas que dicen las palabras correctas. Es fácil encontrar a las personas que tienen la fachada correcta. Pero la Biblia nos enseña que la única manera de conocer a alguien es por medio de sus frutos. Muchos suenan bonito, suenan bien, se ven bien, pero ¿dónde están sus frutos? Hay muchos que pueden decir, llegar a su casa, porque la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Y puedes venir de 20 días de trabajo y mi amor, ¿dónde está el dinero? Porque hay deudas que pagar, hay recibos que pagar, tenemos que comprarle ropa a los niños. Mi amor, es que ¿qué crees? Que trabajé y trabajé, pero no me dieron nada. Por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿cómo? No cuadra. Oye, hijo, ¿y si vas al gym todos los días? Sí, papá, 2 horas diarias. Y tus licuaditos y tus polvitos, ahí van, papá. Oye, hijo, ya pasó 1 año y te veo peor que antes. Podemos decir lo correcto, podemos aparentar lo correcto, pero si al final del día no hay un fruto evidente, la obra de Dios debe tener frutos en nuestra vida. No es algo inmediato, es un proceso. Sin embargo, sí debe haber frutos. Uno de estos frutos es, en primer lugar, hambre y sed del Dios vivo. Mi vida ya no se conforma con algo más que no sea un contacto con el Dios vivo. La palabra nos enseña desde el libro de Génesis que la razón por la cual Dios saca a Israel de Egipto era para que le adoraran. Y entendemos que adorar no solo es el momento en el programa de una reunión. Adorar se refiere a un estilo de vida de conexión con Dios. Conecto con Dios cuando obedezco a Dios. Conecto con Dios cuando me niego a mí mismo, reconociendo que muchas de las cosas de la carne son contra Dios y atentan contra mi propia alma, y que a través del sacrificio perfecto de Cristo yo tengo acceso a una vida de gracia, donde no es por mi fuerza, es por su misericordia que yo puedo vencer patrones, conductas y ciclos que mis papás, mis abuelos y mis generaciones pasadas no vencieron. Pero en mí hay una nueva historia, porque ya no soy yo, sino ahora es Cristo en mí. Uno de los primeros frutos debe ser un punto de conexión con Él. Tengo hambre y sed de Él. Tengo hambre por conocer este libro, por comerme el libro, por amar el libro, porque he encontrado en este libro las respuestas a mi vida. He encontrado en su presencia la plenitud de mi vida. Me he dado cuenta que puedo vivir con muchas cosas y aún así estar vacío, miserable, pobre.
Pero cuando yo me conecto con su presencia, me he dado cuenta que eso cambia todo en mi vida. Ahora de pronto soy el hombre más pleno, más completo. La percepción en la que veo ahora a mi esposa y a mis hijos ya no es la misma. Ahora los veo con agradecimiento. El primer fruto de alguien que se encuentra con Dios tiene que ser: tengo hambre de Dios. A ver, es como cuando tú pruebas una buena comida. ¿Qué te produce la buena comida? Que la quieras volver a comer. Si vas a un lugar, pero comiste bien rico, ¿qué quieres después? Tarde o temprano tu estómago va a empezar a mandar señales, ¿verdad? A tus glándulas gustativas, a tu cerebro, y vas a empezar a salivar. ¿Qué te pasa, mi amor? Es que se me antojó ir al sushi. Se me antojó ir por una carne, ay, con esa salsita tatemada, esas tortillitas al comal. Ay, Jesús, ese quesito ranchero. Ay, se me antojó. Y entonces, ya me distraje ya. Dios los bendiga, qué bueno que vinieron. Nos vemos el martes para orar, ¿verdad? Hace rato hablaba con alguien que me decía: aquí venden buen café. Me decía: yo he probado cafés de otros lados y no me gustan tanto. El de aquí está bueno. ¿Qué pasa cuando tú pruebas un buen café? ¿Qué pasa cuando tú vas a un lugar donde te sientes bien, te sientes cómodo, te sonríen? Bienvenido, qué gusto verte. Pero ¿qué pasa cuando vas a un lugar que te ven y te sacan la lengua, te hacen viscos? Es imposible decir que probaste la presencia de Dios, pero no quieres más de Dios. Probaste cualquier otra cosa menos su presencia. Porque cuando tú te conectas con Dios, automáticamente se despierta en ti un hambre por más de Dios. Ok. Ministrar a Dios, ojalá me pudieran poner la imagen final, que es la cruz. Debe tener dos frutos. El primero, vertical, una conexión con Dios que se da a través de nuestra adoración, de decisiones, de un estilo de vida, pero también a través de una vida de oración, a través de una disciplina personal donde yo reconozco que necesito estar conectado con Dios, necesito la palabra de Dios en mi corazón para vencer lo que va a venir en el día. Necesito ser parte de una comunidad de fe que me anima, que me reta, que constantemente me está llamando e invitando a permanecer en el Señor. Por ejemplo, con mucho respeto, muchos nos sentimos mal por lo que le pasó al presidente Manso en Uruapan, y nos expresamos en redes sociales, nos expresamos en nuestro WhatsApp, hicimos cosas, pero ¿cuántos de ustedes no vinieron a orar este martes? ¿Me entiende? A veces hay cierta incongruencia con la falta de frutos en entender: a ver, todo esto me duele, ¿qué puedo hacer? Lo primero que tenemos que hacer y que puede cambiar cosas se llama orar. El primer fruto de una vida de fe tiene que ser una conexión con Dios y con lo eterno. No es algo forzado, no es algo fingido, es algo que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Pero el segundo fruto tiene que ser ministrar ahora a otros, ser personas que de gracia hemos recibido y ahora de gracia damos.
La Biblia nos enseña de los dones y usted puede leer 1 Corintios 12 del 4 en adelante y nos habla de la diversidad de dones y habla de qué dones existen. Pero finalmente dice, todos estos dones son para la edificación de la iglesia. Ahora tenemos que entender algo. Hay una diferencia entre la iglesia y el templo. El templo es este lugar donde nos reunimos. La iglesia eres tú y soy yo. Y la iglesia tiene que ser una luz en medio de la oscuridad. Pero muchos hemos malinterpretado, creído que donde necesitamos encender nuestra luz es cada domingo que venimos a la iglesia. Prende tu luz, préndela. Se te fundió poquito, préndela. Y aquí venimos y todos prendemos nuestra lucecita. Pero salimos de aquí y no hay luz. Aquí nos volvemos sal. Aquí condenamos lo que está bien y lo que está mal. Aquí vemos un niño bully en la fila de la dulcería y le dices, hijo, eso está mal y el Señor te reprenda. ¿Dónde está tu madre? Pero salimos allá afuera y no decimos nunca nada cuando algo está mal. Ahora, hemos malinterpretado la vida en Cristo creyendo que se resume a una vida de comunidad religiosa, cuando el verdadero fruto debe estar en todo lo que hacemos en nuestra vida afuera. ¿Cómo trato a mis semejantes allá afuera? Porque aquí se vuelve fácil tratarnos bien. Aquí hay una cultura, aquí hay un ámbito del reino. Es fácil vernos y sonreírnos. Pero a ver, sonríele a la señora de las gorditas, que siempre que llegas tú dice que ya se acabó. Es difícil. Sonríele a toda esa gente. Es difícil. Pero la luz a la cual Jesús nos quiere llevar no es una luz de iglesia, es una luz de vida. A los principios que Dios nos quiere llevar no solo son principios de iglesia, son principios de vida. Con nuestra familia que no conoce al Señor, con nuestros compañeros del trabajo. Y entonces tiene que haber estos frutos. Me encanta la historia de Elías, porque nos narra perfectamente los frutos que debe haber en alguien que se conecta con Dios. Número uno, es llevado al arroyo de Sidón, donde lo alimentan cuervos y bebe agua del arroyo. Pero él empieza a tener en ese arroyo una conexión personal con Dios. No tiene que fingir delante de nadie, solo son Dios y él. A menudo Dios le gusta llevarnos a desiertos donde va a tratar cosas que solo son entre él y nosotros. Pero después de ahí lo manda a la casa de una viuda pobre que está a punto de morirse. Lo que nos enseña, tu fe no se puede quedar escondida en un cuarto toda la vida. Tu fe no se puede quedar escondida en una iglesia toda la vida. Tu fe necesita tener el poder para salir de un cuarto, para salir de un arroyo y ahora impactar la vida de una viuda, la vida de un pobre, la vida de una persona necesitada. Elías llega a la casa de esta viuda y esta viuda ya no tenía nada para comer. ¿Y qué hace Dios? Un milagro de provisión. En segundo lugar, se muere su hijo. ¿Y qué hace Dios? Un milagro de resurrección. Nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país necesita hombres y mujeres que dan fruto. Ay, pastor, yo no sé si puedo resucitar un muerto, pero sí puedes resucitar un alma. Tus palabras tienen poder. Tu lengua tiene el poder de la vida. Ay, yo no sé si podría resolver el conflicto de una familia.
Dios te puede usar para cambiar el rumbo de una familia, de niños, de jóvenes, de señoritas. Recuerdo esta historia en Nueva York, un ministerio que se llama Metro. Ellos tienen muchos camioncitos y van a los suburbios de Nueva York para traerlos finalmente a una reunión de muchos niños de toda clase de contexto. Nueva York es de las ciudades en Estados Unidos con más diversidad de naciones. Tú te subes al metro de Nueva York y parece el cielo, porque hay de toda lengua, tribu y nación. En verdad, solo falta que todos adoren. Y Nueva York tiene tanta diversidad, y este ministerio ha encontrado tanta necesidad en niños con tantos problemas, abusos, hambre, necesidades, que los recoge para traerlos a esta reunión todos los domingos, todos los sábados, diferentes horarios. Y cuentan la historia de una chinita que se unió a los voluntarios para que esto suceda. Y esta chinita iba en el camión, y cuando llegaban a los diferentes suburbios, ella bajaba e invitaba a los niños: ¿tienes hambre? Ven. ¿Quieres ir a una fiesta? Ven. Y subían a los niños. Pero esta chinita le dijo desde un principio al director: tengo un problema, no hablo inglés. Y todos le dijeron: ¿y entonces cómo nos puedes ayudar? Me sé 2 palabras: Jesús te ama y yo te amo. Y esta chinita entonces ahora subían a los niños y ella los ponía en sus piernas y solo decía esas 2 palabras: Jesus loves you, I love you. Y ya, no decía más. Pero cuentan cómo Dios usó tanto a esta chinita con sus únicas 2 palabras. Lo que nos enseña que Dios no necesita gente perfecta. Dios necesita gente que le dice sí, gente que se deja transformar por Él. Y ahora puede salir de ahí. Quizás dice: yo no sé mucho, pero sé que Jesús te ama y que yo también te amo. Frutos: primero, conexión; segundo, amor, servicio, comunidad. Hay un mundo esperando morir, sin vida, sin esperanza, vacíos. Pero los que hemos aprendido a ministrar a Dios y hemos encontrado una nueva vida, una nueva esperanza, necesitamos ministrar a las personas que necesitan tanto de Dios y de su gracia. Esto no es magia, pero sí son milagros obrando a través de nosotros. Y termino diciendo: María, la madre de Jesús, era una señorita, era pobre y no tenía experiencia. Si hubiéramos puesto un consejo a elegir quién debe ser la madre del Salvador del mundo, yo creo todos los hombres habrían dicho, para empezar, una mujer casada, una mujer experimentada y una mujer con una economía estable, que pueda tener a Cristo. Pero impresionantemente Dios no escogió esa familia. Escogió a la jovencita, a la pobre y a la sin experiencia. Pero ella le dijo sí a Dios. Abraham le dijo a Dios también sí cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Sí a Dios. Moisés, tartamudo, familiar del faraón, con mucha riqueza, con muchos deleites a su alcance, pero la Biblia dice que él prefirió ser vituperado con el pueblo de Dios que gozar de los efímeros deleites del pecado. Y le dijo sí a Dios. Noé parecía un loco haciendo un arca en un tiempo que ni siquiera había llovido, pero Dios le dijo: haz un arca, y él le dijo sí a Dios. Josué, se murió su líder espiritual, su padre en la fe. Estaba tan triste que Dios le tuvo que decir: levántate.
Pero aún así Josué dijo sí a Dios. Esfuérzate y sé valiente. David solo iba a llevar unas tortas y se enfrenta ahora a un gigante que desafía el nombre de Dios y desafía al ejército de Israel. Y David dejó su carga y le dijo sí a Dios. Isaías, en un tiempo en que nadie quería ser profeta, Dios mismo decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Jesús, el ejemplo supremo de la obediencia, dijo en el Getsemaní: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y hoy yo te quiero preguntar: ¿qué tan dispuesto estás a decirle sí a Dios? Sí, no a tus ambiciones, sí a su propósito, sí a lo que Él quiere. Y a menudo su propósito inicia en temporadas y momentos que no es fácil decir sí. No es fácil decir sí porque no siempre se ve algo. No es fácil decir sí porque no siempre tenemos lo que necesitamos. No es fácil decir sí porque es más grande la oposición que el favor. Pero cuando le dices sí a Dios, es donde empieza a haber milagros. ¿Qué tanto quieres hoy decirle sí a Dios? Sí a sus planes, sí a sus propósitos. Pero también hay un segundo llamado, y el llamado es ser parte de una visión, plantarte en la visión, porque esta visión es la que te ministra, te alimenta, te provee de recursos espirituales cada día que tú vienes a esta casa. Pero también Dios anhela que tú y yo seamos parte de la visión, no solo como los que recibimos, sino como los que nos plantamos para ir a lo que viene. Porque hasta aquí nos ha traído Dios. Pero iglesia, esto no es todo. Hay mucho más que Dios va a hacer. Hay mucho más que Dios quiere hacer. Y tú y yo podemos ser parte de la historia de una nueva temporada, de un resurgimiento. ¿Qué tanto estamos dispuestos a decirle sí a Dios? Si tú quieres hacerlo, yo te quiero animar a que, si te es posible, te pongas de pie y salgas de tu lugar. Te esfuerces por venir al altar, y si el altar se llena, ven a un pasillo. Pero hay poder en salir de la comodidad, hay poder en decirle a Dios: sí, sí, sí estoy dispuesto a salir de mi comodidad, sí estoy dispuesto a vivir para tus planes, tus propósitos, tus sueños. Sí, sí quiero. Fácil no es, no sé cómo, me siento pequeño, me siento vulnerable, me siento débil, pero yo anhelo que tus planes y propósitos prosperen en mi vida, en mi corazón. Y si tú vienes aquí, yo te animo a levantar tus manos, cerrar tus ojos. Señor, hoy ponemos nuestros ojos en tu misericordia, porque si fuera por justicia, ninguno de nosotros tendría la justicia para hacer y vivir para un llamado eterno. La Biblia lo dice: no es por nuestras justicias, porque ellas son como trapos de inmundicia, es por tu mucha misericordia. Y si hoy estoy aquí, y si hoy te digo sí, es por tu misericordia. Señor, abre mi entendimiento y permíteme ver y entender que lo que quieres hacer conmigo y a través de mí es mucho más grande que lo que yo alcanzo a ver.